Saludos desde La Paz, Bolivia. Les saluda la doctora Paola Arias Mendieta. He sido cordialmente invitada por segundo año consecutivo a este ciclo de ponencias del año 2019, invitada por el doctor Ricardo Perona, quien es director del Instituto IJITO, Instituto Jurídico Internacional de Torino, Italia. Muy agradecida, el día de hoy voy a presentar la ponencia titulada como El debido proceso y la tutela judicial efectiva dentro del proceso penal boliviano. Vamos a empezar a conversar acerca de esta temática, señalando que hemos puesto a consideración de todos este título como el debido proceso, entendido que pretendemos aportar esta discusión sobre garantías constitucionales y sobre el impacto que tiene dentro del proceso penal. Por tanto, vamos a empezar a señalar con relación al proceso penal, entendiendo que este derecho penal descansa el poder punitivo en el ius puniendi del Estado, y este constituye a la vez una parte del poder estatal que le otorga esta función al Estado de poder perseguir estos procesos. La creación e imposición de un orden jurídico constituye una de las tareas más elementales del poder del Estado. Sin él sería realmente imposible una convivencia familiar, una convivencia social o una convivencia humana. La misión del derecho penal se encuentra estrechamente ligada a la protección de aquellos bienes que son indispensables para la convivencia humana en sociedad. Y al haber protegido estos bienes jurídicos, ponemos ciertas limitaciones y establecemos que se encuentran ya enmarcados dentro de esta exigencia del Estado, dentro de un derecho penal de hecho y por este principio jurídico de proporcionalidad. Es decir, el Estado es el que otorga este derecho. Esta ruptura de los límites establecidos y estos objetivos que son la efectividad a toda costa del derecho penal ante cualquier amenaza exterior que se presentare contra el orden jurídico implica paradójicamente esta ruptura ya a este Estado de Derecho. El objetivo esencial de este sistema de administración de justicia es poder resolver los conflictos entre las partes y, como consecuencia, evitar de que existan conflictos dentro de la comunidad. Y estos conflictos pueden surgir entre los individuos, pueden surgir entre los particulares y el Estado, pueden surgir inclusive entre estados. Y de forma inicial se ha señalado que el Poder Judicial es aquel encargado de poder ejercer este derecho penal, es decir, de poder perseguir estos delitos, es el encargado de poder realizar esta persecución penal, y ya dependiendo del sistema procesal de cada estado, podemos establecer, por ejemplo, el Ministerio Público dentro de lo que es el sistema boliviano, como aquella institución encargada de realizar la persecución penal. En términos generales, podemos establecer que este debido proceso, que inicialmente lo ligamos mucho con el derecho penal, está ya conceptuado como este conjunto de condiciones que deben cumplirse para poder asegurar esta convivencia pacífica y que los derechos de las personas puedan ser respetados y puedan ser protegidos cuando se encuentren bajo algún procedimiento de carácter judicial. Sin embargo, de acuerdo a esta separación de poderes públicos que existe dentro de un Estado de Derecho, tenemos que entender que esta función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial. Sin embargo, otros órganos del Estado también participan y participan activamente, por ejemplo, a momento de proponer una calificación de un tipo penal. O, por ejemplo, a momento de establecer cuál es la pena que va a determinar un tipo penal específico. Entonces, podemos también entender que este debido proceso es aquel derecho que tiene toda persona a ser oída por un juez, por un tribunal competente, donde vemos que ya empiezan a ser esta garantía jurisdiccional del juez natural específicamente. Por tanto, podemos llegar a concluir que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter esencialmente jurisdiccional tiene la obligación de adoptar resoluciones
que estén apegadas a estas garantías del debido proceso. No olvidemos que es un conjunto de garantías que engloba el debido proceso y que puedan permitir tener esta garantía de la tutela judicial efectiva. Ahora, este proceso penal está íntimamente ligado a una concepción política predominante en la sociedad. Primero, como instrumento, estableciendo que este proceso penal puede establecer fines que no necesariamente son aquellos como ser la justicia, sino también dentro de su evolución podemos ver de que han habido retrocesos como aquellos que se han dado en regímenes totalitarios que han ensombrecido bastantes años, por ejemplo, en los años 70 y a principios ya de los años 80 en nuestro país. Tenemos que entender que esta función jurisdiccional a través del derecho procesal penal boliviano implica básicamente un sistema de garantías jurisdiccionales que se proyecta dentro de este llamado proceso de función jurisdiccional. Este llamado garantismo procesal, que este garantismo supone esta conceptualización del proceso como una realidad ajena, una realidad sustantiva ajena a la caracterización instrumental que se le ha dado de forma inicial. No olvidemos que en una primera instancia se ha entendido el debido proceso como un instrumento de garantía judicial. Pero ahora también implica la puesta en práctica de estas garantías contenidas en las leyes procesales plenamente comprometidas con una realidad constitucional. Es cuestionable que para conseguir una justicia penal vigorosa, plena de equidad y abarcadora de las perspectivas de toda sociedad y de todos los individuos que componen esta sociedad y de un Estado democrático, como lo reclama la época, debemos entender de que tiene que haber esa ejecutabilidad legal, tiene que existir esta ejecutabilidad garantista e independiente con proporcionalidad e iguales posibilidades de actuar y de contradecir ante un órgano jurisdiccional competente. Sin embargo, no basta con la elaboración de normas claras que recojan ese rito establecido para alcanzar un fallo justo. No podemos encontrarnos con la rigurosidad de la ley, con formalismos de la norma, sino también estas regulaciones deben ser plenamente proporcionales a la posibilidad de poder acceder a un proceso digno, a un proceso humanitario y que tenga contenidas también las bases y los principios democráticos que establece cada sociedad. Además, es importante señalar que estos principios y estas normas deben aplicar en el sentido de que inspiren y que puedan llegar a arribar a una buena rivalidad, a una rivalidad que pueda establecer garantías tanto para la víctima como para el imputado, quienes van a poder determinar este proceso como un proceso justo y en el que tengan igualdad de oportunidades. Ahora, este concepto de debido proceso y de la tutela judicial efectiva también compromete el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o también aquellos de carácter instrumental. Como conjuntos de garantías de estos derechos de goce, cuyo disfrute acceden inmediatamente a las necesidades inmediatas de cada ser humano, a las necesidades de cada uno de los ciudadanos del Estado plurinacional. Es decir, estos medios aseguran la eficacia y aseguran también la vigencia de este debido proceso. Este debido proceso es una noción compleja y la cual debemos visualizar nosotros en dos dimensiones. Una dimensión procesal y una dimensión de carácter sustancial, sustantiva o material. Y en esta dimensión procesal vamos a entender que es aquella que engloba las instituciones jurídicas necesarias para obtener un proceso formalmente válido. Por ejemplo, dentro de estas garantías está la garantía de poder acceder a un juez natural, la garantía del derecho a la defensa intrínseca, el derecho a la cosa juzgada, el derecho a probar y el derecho a prohibir una reforma en peor. Eso nos referimos a la irretroactividad de la ley.
Y por otra parte, esta dimensión sustancial del debido proceso se vincula directamente con el principio de razonabilidad. Un principio de razonabilidad, de proporcionalidad de los actos de poder, que determinan precisamente cualquier prohibición de una decisión arbitraria. Luchamos contra esa decisión arbitraria sin importar que ésta fuera emitida dentro o fuera de un proceso válidamente o formalmente establecido. Entonces, este derecho al debido proceso se consagra como un derecho fundamental para resguardar las garantías y aquellas garantías formales e indispensables que deben existir en todo proceso penal para poder lograr la tutela judicial efectiva. Actualmente se sostiene que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende los siguientes derechos: acceso a la justicia, entendido como la posibilidad de acceso a los órganos jurisdiccionales, ya sea como demandante o como demandado, con el propósito de que se pueda reconocer un interés legítimo. En segunda instancia, el derecho a un proceso con todas las garantías mínimas, que sería precisamente el derecho a un debido proceso. La sentencia de fondo. Los jueces deben dictar por regla general una sentencia que tenga congruencia, una sentencia motivada, una sentencia que verse sobre el fondo del asunto, materia del petitorio, para poder solucionar el conflicto. Y se tiene que eliminar o se tiene que evitar dejar en incertidumbre ambas con relación jurídica en el caso de no poder entrar en el fondo, porque no concurren los presupuestos procesales y las condiciones de la acción dictarán una resolución fundada en derecho. También existe la doble instancia, que es la posibilidad de que tienen las partes de poder impugnar esta sentencia que consideren contraria al derecho, que consideren arbitraria, que consideren lesiva, y que esta sentencia pueda ser exhaustivamente revisada por el superior jerárquico o ser el caso de que se pueda dictar una nueva sentencia o una sentencia de carácter adecuado. También existe la ejecución, que es el derecho a solicitar y a obtener el cumplimiento material efectivo de la sentencia, pues sería insuficiente esta declaración que se presente en una sentencia si no contamos con esta vía de la ejecución. Aun cuando esta sentencia tenga fundamentos sólidos doctrinarios, la efectividad de las sentencias se podrá medir y también se podrá verificar de acuerdo a este cumplimiento, a esta ejecución que se le pueda dar. Por ejemplo, en el caso de una sentencia que condene a una persona a cubrir daños y perjuicios, la ejecución corresponde a esta instancia. En este sentido, Jesús González Pérez ha señalado que el derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus efectos en 3 momentos distintos. Primero, en el acceso a la justicia. Segundo, una vez en ella que se pueda determinar este ejercicio a la defensa y a obtener una solución dentro de un plazo razonable. Y tercero, que una vez dictada la sentencia, exista la plena efectividad de sus pronunciamientos. Este acceso a la jurisdicción, al debido proceso y a la eficacia de la sentencia. Ahora, el debido proceso es el más perfecto y el más sofisticado instrumento de resolución de disputas o de conflictos de contenido jurídico. Este proceso tiene reglas que permiten llegar a establecer una resolución de carácter justo. Es decir, que para que el Estado pueda castigar penalmente, siempre tiene que existir este debido proceso con carácter previo, pero no hablamos de cualquier proceso. Hablamos de uno en el cual se puedan respetar las garantías constitucionales y esto permita calificar como un proceso justo y que se puede establecer que las partes han tenido igualdad de armas para poder plantear dentro del proceso. Dentro de estas garantías está que exista la libertad del ciudadano y las garantías constitucionales, por supuesto, renacen como instrumentos de protección de la libertad del ciudadano y establecen
que el principio limitativo del poder del Estado se encuentra desde el punto de vista de estos derechos y de estas garantías constitucionales que emana la Ley Suprema y que establece también la validez del órgano jurídico. No nos olvidemos que dentro de la Constitución Política del Estado de Bolivia también se reconoce aquellos instrumentos internacionales que puedan aplicarse de mayor favorabilidad. Ahora, si bien se ha conferido al Estado este monopolio del poder de decidir sobre conflictos o averiguar la verdad real, este ejercicio está limitado por estos principios cuyo objetivo común es de racionalizar el uso del poder del Estado. ¿Y qué busca evitar esta racionalización? Busca evitar la arbitrariedad y busca procurar que exista esa seguridad jurídica al momento de enfrentar un proceso de características penales. Las garantías constitucionales se pueden definir como garantías constitucionales como aquellos mecanismos que la ley impone para la disposición de que una persona pueda defender sus derechos, pueda reclamar cuando corren peligros o pueda denunciar cuando estos derechos han sido conculcados o indebidamente irrestrictos. Y por último, obtener esta reparación cuando estos derechos son violados. Entendemos que existen acciones constitucionales justamente para preservar la libertad, la locomoción y otros derechos que se encuentran garantizados o tutelados. Un ejemplo de ellos es la acción de libertad. Las garantías constitucionales son aquellos cuyas instituciones tienen el objetivo principal de proteger estos derechos constitucionales y velar por el respeto del principio de supremacía de la Constitución Política del Estado. Entendemos también que existen las garantías de orden procesal y como conclusión vamos a poder establecer que el debido proceso y la tutela judicial efectiva son o establecen que existe un derecho amplio. Garantizan este indiscutido carácter universal a que la justicia como institución jurídica constitucional englobe una serie de derechos que todos debemos conocer. El acceso a los órganos de administración de justicia, el derecho a tener una administración de justicia transparente, el derecho de tener una decisión ajustada a derecho, es decir, a tener una decisión congruente, una decisión motivada y el derecho a recurrir la decisión. El derecho también al debido proceso. Por tanto, una vez que nosotros podamos ver que estos derechos han sido afectados, se pueda activar esta tutela judicial efectiva. Se debe mencionar, para concluir, que la Constitución Política del Estado boliviano establece el derecho a esta tutela judicial efectiva como resultado final de la existencia de un proceso judicial, la cual solamente se puede dar posteriormente a la noción de un debido proceso, toda vez que la afirmación de la efectividad de la protección jurisdiccional solamente se podrá concretar después del desarrollo de un proceso adecuado, cuyo acto esencial y final pueda producir al vencedor en juicio. Y pueda producir estos resultados de carácter eficaz en el sentido de que, como señala la doctrina de la tutela judicial, no va a ser efectiva si el órgano jurisdiccional no reúne estas condiciones y antes de dictar una sentencia siga un proceso investido de derechos que hagan posible la defensa entre las partes. Es de esta manera que demostramos que la tutela judicial efectiva presupone ya un debido proceso sin negar antes que ambas se hallan íntimamente relacionadas entre sí, formando parte de un todo. Muchísimas gracias, ha sido un placer.